Vamos a estar hablando, por supuesto, del dólar, que sin dudas ha sido uno de los temas de la semana. Ha ido subiendo de a poco, pero lo cierto es que ha superado la barrera de los 17 pesos. Y esto ha generado preocupación en los economistas, ha generado preocupación también ante la sociedad o para la sociedad. Y sobre todo saber si esto se va a traducir inmediatamente en una suba de los precios. Para ayudarnos a entender la economía están Héctor Paglia, economista, y también José Simonella, que es presidente del Consejo de Ciencias Económicas. Vamos a ver si entre todos podemos entender, primero, por qué se ha disparado el dólar. ¿Por qué se ha disparado? Bueno, esto es una señal, o sea, la suba del dólar o la variación abrupta que ha tenido el dólar en los últimos días, hay que analizarlo como un síntoma de algo mucho más profundo, de una política económica que está teniendo problemas, que está teniendo dificultades por su propia dinámica, es decir, la pata monetaria con una característica y la pata fiscal con otra, es decir, una política monetaria restrictiva y una política fiscal expansiva, con un gasto público que sigue coqueteando entre el 7, el 8% del producto y creciendo, lo cual trae problemas muy serios porque retrasan una salida sustentable que permite el desarrollo y el crecimiento, para lo cual hace falta indudablemente convencer a la inversión productiva de que hay un horizonte de mayor estabilidad. Entonces, en síntesis, las idas y venidas del dólar para el grueso de la población en Argentina es cuando el dólar empieza a moverse, es porque algo va a pasar. Entonces eso que está pasando, ese mar de fondo ¿Tiene que preocuparnos esta suba del dólar? Yo creo que a los ciudadanos nos tiene que preocupar y a los gobernantes los tiene que ocupar en corregir las desviaciones y presentar una política económica coherente. Me imagino que está vinculado de alguna manera a las elecciones próximas que tenemos. Claramente. Esta disparada. ¿Sí? Claramente, si algo estábamos convencidos, creo que la mayoría de los argentinos, que el tipo de cambio estaba atrasado. Para que nos demos una idea, después de todos estos aumentos que ha tenido en términos, en estos 9 días, también que ha bajado el viernes y demás, un poquito, pero digo, estos aumentos no llegan al 8% mientras que en este año, mientras que la inflación ha sido del 12%. Y si nosotros pensamos que el tipo de cambio ha aumentado muy poco en todo un año, claramente debe haber sido en Argentina de las cosas que menos aumentaron. Ahora, uno tiene que ver por qué, digamos, en Argentina el dólar no aumentaba, y eso tiene relación con el exceso de oferta de dólares que había en Argentina, como consecuencia, básicamente, de ese déficit fiscal que decía el doctor Paglia recién, que era cubierto por endeudamiento, por préstamos que nos daban en el exterior, y luego esos dólares hay que liquidarlos en el mercado. Para que nos demos una idea, en un año se liquidaron entre los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipales, más algo del sector privado, 65.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos lo que, digamos, liquidó el sector agroexportador, más el exitoso blanqueo de finales del año pasado y principio de este año, eso nos lleva a que había un exceso de oferta de dólares que aseguraba que el tipo de cambio iba a estar retrasado, y eso atrae a su vez a capitales del exterior que vienen a aprovechar lo que le llaman el carry trader o la bicicleta financiera. Esto a su vez aumenta más la oferta de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un factor externo o interno que hace algún ruido, los inversores van a refugiarse nuevamente al dólar. Esos factores externos fueron las anteriores devaluaciones. Trump, Temer, cada uno de esos problemas hizo que el dólar aumentara un poquito. Luego, pasada esa crisis, disminuyó. Esta es la primera vez que el dólar aumenta por un tema propio. ¿Cuál es el tema propio? Las elecciones. ¿Por qué las elecciones son tan importantes? Y más porque en las elecciones se va a terminar de decidir si Argentina apoya un modelo de un gobierno que es pro mercado o vuelve a un gobierno que no era muy amigable con el mercado. Y en ese caso, ¿qué pasaría, no? Con una y otra alternativa. Bueno, yo creo que si ganara Cristina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sería una señal de preocupación y seguramente el dólar aumentaría un poquito, la bolsa bajaría y los títulos bajarían. Esos inversores que vinieron a hacer carry trade, que vinieron a hacer bicicleta financiera,
juntarían sus ganancias y se volverían. Hablando de la bicicleta financiera, tenemos una placa para mostrarle a la gente de qué se trata esto y si de manera sencilla lo pueden explicar, porque se ha hablado mucho en toda la semana también de esta famosa bicicleta financiera. Bien. Y ahí la tenemos en 6 pasos. En 6 pasos. El primer paso es retraso cambiario, entonces vienen los dólares a Argentina, entran, porque vienen los inversores del exterior que tienen en sus países de origen, llámese Estados Unidos, Europa, la tasa de interés muy baja, 1%, para decir un ejemplo, y vienen a Argentina, la cambian por pesos, es necesaria, digamos, esa compra de pesos, esas en realidad venden sus dólares en el mercado, se llevan los pesos, esos pesos compran LEVAC, 25,5%, 26% en esta semana en el mercado secundario, ganan esa tasa de interés y luego, en algún momento, vuelven a los pesos y compran los dólares, que es el paso 5. Entonces, si usted fíjese que si usted lo hace esto con el tipo de cambio casi no variando, ¿no? Como fue todo el año anterior, digamos, todo antes de estos 9 días, digamos, usted toma tasa al 1% anual o 2% anual o 3% anual, lo que le consiguen en el exterior, lo venía a Argentina, lo cambiaba en pesos, ganaba el 25% anual, eso le da un neto de 22% y después puede enfrentar el dólar. Supóngase que compra los dólares hoy, que el dólar aumentó ya 8%. Sí. Le quedan 23% menos 8, ganó 15%. 15% en un año es lo que le llevaría 10 años ganar en el afuera. Entonces, claramente es un negocio que si las perspectivas del tipo de cambio es a la estabilidad o al retraso, como tiene Argentina, cuando tiene esta política fiscal tan laxa que decía el doctor y financiada con dólares, sumado a, bueno, a buenas perspectivas en cuanto a que van a seguir viniendo inversiones, en eso le permite a usted ganar mucha plata en muy poco tiempo con bajo riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Frente a situaciones como esta, el riesgo aumenta, salen y toman posiciones. Uno de los principales demandantes de dólares en estos días que pasaron fueron los bancos para cubrirse en esa fuga. Bueno, ¿qué va a pasar con...? Son los mismos bancos que aprovecharon a full este año y pico de bicicleta financiera. Por eso yo creo que está perfecto el esquema, como lo ha descrito Simonella. Lo que hay que decirle a la gente que se olvide de este tema, o sea, que no vaya a cometer el error de salir a vender sus dólares que pueda tener ahorrado para colocarlos en letras, porque va a hacer la diferencia, porque cuando este tipo de negocios financieros se popularizan, todo el mundo habla, todos los argentinos hoy hablan de las LEVAC, etcétera, es porque están llamados a ser los tomadores de la pérdida. Entonces en esto debemos ser cuidadosos, sí debemos resaltar, porque esta película ya la ha visto Argentina, la necesidad de tomar conciencia que estos mecanismos de financiamiento del gasto público, ya sea emitiendo dinero directamente o emitiendo dinero para comprar dólares golondrinas que vienen del exterior, no son inversión productiva genuina que vaya a hacer crecer y desarrollar la economía. Vamos a hablar o darle consejos directamente a la gente. Aquel que tenga algún ahorro en dólar, que se quede con ese ahorro, digamos que lo retenga de esa manera. Sí, ya es tarde para que lo venda. Exacto, y ya es tarde también para que lo venda. Por lo menos hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones. En función del resultado, el carry trader se puede, digamos, volver a incrementar o no, o puede irse. Ya a esta altura conviene esperar. Más allá de que a este nivel de dólar ya va a haber muchos que van a volver, que va a ser negocio volver a ser bicicleta financiera. Pero para la gente no asuma riesgo, hay un riesgo cambiario interesante. Bueno, y ahora, para aquel que no tiene directamente ningún tipo de ahorro, ¿qué va a pasar, digamos, ante esta subida del dólar? ¿Esto inmediatamente se traduce en un aumento de los precios? Digo, porque a lo mejor los empresarios se cubren de esta manera, ¿o no necesariamente? Bueno, Argentina había empezado en los últimos 3 trimestres, había salido muy tenue, muy tímidamente de la recesión. Su producto había empezado a tener ciertos niveles de crecimiento, pero que con un proceso inflacionario que lo opacaba totalmente. No hay en este momento nada que avisore que el proceso inflacionario vaya a disminuir drásticamente. De hecho, el propio Banco Central ha ratificado su política monetaria
Como bien dijo José, ayer y antes de ayer salió al mercado secundario a reforzar su política de elevadas tasas de interés, lo cual colapsa el ímpetu inversor que pueda haber. Es decir, la oferta no crece. Al no crecer la oferta, indudablemente que los ajustes se hacen vía precios. Y esto más allá de los ajustes salariales que traigan las paritarias. Es decir, es muy difícil imponer a la dirigencia gremial que se adapte a aumentos salariales con la inflación futura, que se ve que todavía no ha tocado un techo, todavía no tiene un proceso de desinflación importante, con poner un solo ejemplo. Si la gente toma su tarifa residencial de gas sí. del periodo 7 del 2017, que es el que están facturando ahora, contra el periodo 7 del 2016, el aumento ha sido del 162%. Entonces, esto multiplicado por todos los demás servicios, etcétera, hace que el poder de compra del salario haya disminuido, salvo que la estrategia del gobierno sea salarios muy deprimidos para bajar la inflación por ese camino. Bueno, esa era mi pregunta. ¿Qué se supone que va a hacer el gobierno después de las elecciones? ¿O qué se viene? ¿Un ajuste mayor? Bueno, lo que ha dicho el jefe de gabinete es que no tienen pensado hacer nada, entonces eso es preocupante. Yo lo tomo como una declaración electoral. Es de pensar que se está trabajando en algún tipo de estrategia. Yo creo que, claro, se está trabajando, algo tienen que hacer, como viene la economía no tiene el vigor que necesita en términos de crecimiento y el término de déficit fiscal no puede ser tolerado mucho tiempo más porque no sabemos si el mundo nos va a seguir prestando de por vida. Hay que ajustar en algún momento, y ese ajuste no es necesariamente vía salario de la gente. Claro. Yo creo que hay muchísimos lugares donde el gasto se puede ser más eficiente de lo que es aún, más allá de los casos de corrupción y todo eso que uno ya conoce que se han dado en Argentina. Pero volviendo a la pregunta suya, creo que es central ver el resultado de las elecciones. Si el gobierno depende del resultado de las elecciones, creo que va a presentar un modelo un poco más severo o un modelo un poquito menos severo. Se está trabajando en una reforma tributaria también, que también esperemos que tenga por objetivo disminuir la presión tributaria, que es de las más altas de la región, y no que tenga como objetivo recaudar más o gravar aquellos sectores que todavía no están gravados. Yo creo que hay que trabajar en hacer una recaudación más eficiente, más equitativa y demás. Ahora, algo el gobierno tiene que hacer, porque como venimos, no vamos a poder solucionar los problemas de déficit, de inflación y fundamentalmente de empleo de la gente. Bueno, ¿existe alguna fórmula quizás mágica para terminar con la inflación en la Argentina? Si fuese un gobierno cada uno de los dos, ¿qué harían brevemente? Hay que atacar el gasto público. Porque lo que genera la inflación es el déficit fiscal, básicamente. Que el gobierno anterior lo financia con emisión y que este gobierno lo financia con endeudamiento. Mire, en economía usted puede hacer lo que quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y si usted emite, tiene un problema de inflación tarde o temprano. Y si usted se endeuda, tarde o temprano tiene problemas financieros, en el mientras tanto tiene retraso cambiario que genera pérdida de competitividad por el lado de tipo de cambio, más allá de todas las otras cuestiones, digamos, de competitividad que Argentina debe revisar para poder tener una industria realmente que pueda salir al mundo, ¿no? Y en esto hablamos de infraestructura, de energía, de cuestiones de cuestiones laborales en lo vinculado a la legislación y a la litigiosidad. Hay muchas cosas para mejorar, para hacer la economía más eficiente, a las empresas más competitivas, sin que sea baja de salario o, aumento del tipo de cambio, ¿no? Héctor, ¿cuál sería tu fórmula? El gasto público, indudablemente, y la reforma tributaria con un sesgo productivista, fundamentalmente. Hoy hay un trabajo que se está difundiendo últimamente del Banco Mundial, donde uno lo toma y una empresa estándar, mediana en Argentina, luego de pagar todos sus impuestos en los distintos niveles, nacional, provincial y municipal, le absorbe el 106% de su rentabilidad, o sea que el empresario pequeño o mediano absorbe para pagar toda su rentabilidad y todavía tiene que descapitalizarse un 6%. Entonces es un esquema inviable. Pero lo inviable en Argentina, y esto no es de este gobierno, que viene de hace muchísimo tiempo, es la forma en que se administra
el gasto público, la forma en que se administra el Estado, la forma en que la falta de eficiencia, coincido con José totalmente, la excusa es no podemos despedir gente, no podemos bajar jubilaciones, por favor ni se les ocurra hacer eso. Busquen eficiencia del gasto, busquen transparencia, automaticidad, control, y seguramente que no solo van a poder bajar el gasto público, el ciudadano va a recibir mejores servicios y además van a poder bajar los impuestos. Bueno, yo a esta altura directamente los estaría contratando, ya, si fuese gobierno, a ver si le dan una mano. Me parece que a la Argentina entera hay que darle una mano, ¿no? Con este tema que es el económico, que no nos permite terminar de salir. Máxime en un contexto internacional que es complejo. También. Un mundo que se está cerrando, un Brasil en crisis, a Córdoba le impacta mucho. El año pasado Córdoba exportó 963 millones de dólares a Brasil, prácticamente lo mismo que Santa Fe. Entonces estas son cuestiones que indudablemente van a tener que ser discutidas. Me gustaría verlas como ciudadanos discutiéndose en esta campaña electoral, pero incluso los he perdido las esperanzas. Incluso los argentinos estamos acostumbrados a un Estado grande, ¿no? O sea, no es fácil, nos gusta el Estado que sea grande y no es fácil, digamos, reducir el gasto público quitando, digamos, servicios o prestaciones que brinda el Estado, sino que hay que hacerla más eficiente. Muchas gracias por la visita. Al contrario, y mucho éxito en el ciclo. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora un raconto, un repaso por las noticias más importantes durante la semana. Baja la aplicación, entra con su email, su contraseña, pide el taxi.